Y a continuación les vamos a presentar el caso de Julio López, cantante de una reconocida orquesta y exintegrante de la Marina de Guerra, que ha sido hallado sin vida tras haber salido a hacer un servicio de taxi. La policía investiga un presunto asalto que terminó en homicidio, un nuevo crimen que ha conmocionado el ambiente musical y vuelve a encender la alarma por la inseguridad que asfixia al país. Patricia Huaraz tiene el informe. Si supieras lo que sufro yo por ti, dejarías así de atormentarme. Las estrofas que antes vibraban con su canto, hoy nacen desde gargantas quebradas por parte de sus colegas. Pero esta vez no hay aplausos ni sonrisas, solo lágrimas que acompañan una ausencia que el corazón se niega a aceptar. Sus amigos, aquellos con quienes compartió escenarios y sueños, sostienen sus fotografías, imágenes que ya no guardan alegría, sino la memoria viva de un talento que nunca debió apagarse. Solamente recordarlo, lo que hemos pasado, me duele obviamente su partida. Julio significa mucho para mí, éramos un dúo. Si tú vieras nuestros videos, cuando cantábamos a dúo, lo hacíamos tan bien. Julio López Taboada era dueño de una voz versátil y prodigiosa, que se adaptaba a cualquier género. Un día podía interpretar un merengue, al siguiente un bolero. Aunque la salsa era su sello, ese que hacía encender cada fiesta y marcar su identidad artística. Vamos a montar entre sábanas blancas llenas de mis sueños. Él cantaba todo tipo de música. O sea, era una persona que tú le decías, Julio, cántate un guayno, cantaba un guayno, cántate un rock, cántate un vals, bolero. Lo hacía. Tenía pues el arte en la garganta, ¿no? O sea, para que... No solo cantaba, también componía, tocaba instrumentos marcando el ritmo con el güiro y hasta se vestía de clown si era necesario con tal de regalar sonrisas y ofrecer un show diferente. Tremendo cantante, tremenda persona, tremendo padre de familia. La verdad es increíble lo que está pasando ahorita. Julio tocaba también en los timbales a veces, las congas o la güira, ¿no? Sabía las pautas de las canciones, sabía en qué momento parar, en qué momento entraban los coros. Hemos tocado con Néctar, hemos tocado con Armonía 10, ¿no? Les hemos hecho, como se dice, teloneros, ¿no? Julio es compositor, fue compositor. Él tenía algunas canciones, incluso grabó 2 canciones en las cuales tuve el gusto de participar también. Les deseo a los chicos de la Orquesta La Real sabrosura. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Fueron más de 3 décadas como vocalista principal en distintas agrupaciones, hasta que formó La Real Sabrosura, orquesta que fundó con su amigo, su hermano de vida y de tarima, el mismo que ahora canta para no derrumbarse, porque despedirlo de otra forma sería imposible. Si supieras la falta que me hace, si supieras lo que sufro yo por ti, dejarías así de atormentar. La Real Sabrosura, que hasta ahora éramos como una familia. Para nosotros es una pérdida tremenda, porque hasta ahorita no lo puedo creer. No merecía que le pase esto, porque era una persona muy buena, muy trabajadora, tranquilo, no le hacía daño a nadie. La música no solo era su oficio, era su pasión más profunda. Cantaba por amor, por vocación. Era de esos artistas que se entregaban por completo al escenario y dejaban el alma en cada presentación. Aparte de buen músico que ha sido, entonces él como persona es también bien excelente. Él para qué siempre... más que nada a mí me aconsejaba mucho también. A pesar que es mi menor, él siempre me aconsejaba, en la música me enseñaba también cosas, unos tics por ahí. Pero antes de los reflectores, Julio fue marino. Hace más de 30 años vistió con orgullo la indumentaria de la Marina, donde destacó por su disciplina y habilidad en defensa personal. Por eso su ataúd fue escoltado por soldados, porque no era cualquiera. Era un hombre que dedicó parte de su vida al servicio de su patria. Él es parte del tercer contingente 88
salido del servicio de policía naval en la Marina de Guerra del Perú. Un tipo correcto, bien aplicado, un hombre totalmente con los valores bien puestos, como uno sale del servicio de policía naval, ¿no? Él tenía todo el conocimiento de artes marciales. Si él, que estaba preparado, le ha pasado esto, imaginémonos a alguien de a pie, alguien, bueno, una persona que no ha tenido formación militar. Una vez marino, siempre marinos. Julio López, presente. Su promoción, ese batallón con el que compartió jornadas de esfuerzo y hermandad, hoy lo acompaña en una despedida marcada por miradas quebradas. Juntos reviven los días de entrenamiento y misión, y también aquel reencuentro en la isla Palomino, donde recordaron una misión más, sin imaginar que sería la última vez junto al querido Julio. Llega a ser parte de la estadística, de esta mala estadística que se vive, ¿no? De la inseguridad. Ahora, él, como todo padre responsable, ¿no? Salía a trabajar y se encuentra con esto. Sus primeros pasos musicales nacieron en los cuarteles, donde se asimiló hace muchos años atrás. Allí, entre disciplina y marchas, conoció a su amigo inseparable, con quien formó una dupla, que trascendió el uniforme y llegó hasta los escenarios. Desde entonces, sus voces y sus sueños caminaron juntos hasta el día de hoy, en el que sus destinos se separaron. Cuando estuvo en Marina cantaba mucho, él le gustaba mucho el canto. Esa era su vocación, desde que estaba muy joven cantaba, ¿no? Y se conoció mucho con Johnny Márquez, formaron un dúo. Yo he perdido un hermano, obviamente, para mí es un hermano, ¿entiendes? Todos los días conversábamos, todos los días nos veíamos. Los intérpretes que caminaron a su lado aún buscan su voz entre los acordes. Nadie logra asimilar que Julio López ya no esté. Con los ojos húmedos y la voz quebrada, interpretan canciones que hoy pesan en el alma, porque aunque el silencio haya ocupado su lugar, su voz seguirá latiendo en cada escenario y en el corazón de quienes compartieron su música. Muy triste, muy dolorosa. Sí, el domingo estuvimos con ellos, con él, compartiendo, riéndonos, bromeándonos. Enterarnos así de esta noticia es muy dolorosa. No se merecía esto, no se lo merecía. Fuera de la tarima, Julio era un padre dedicado. Tenía 2 pequeños, de 2 y 10 años. Eran su mayor orgullo. Con ellos jugaba, reía, cantaba. Era un papá querendón que vivía por y para su familia. Pedir a todas las autoridades que por favor, Julio es víctima de un y a la vista de la mujer, por favor, hay 2 criaturas que necesitan mucho de él. Porque si bien trabajamos en la música, se hacía sus cacholitos más por las criaturas, porque las criaturas hay que alimentarlos, hay que vestirlos. En sus ratos libres trabajaba como taxista, tomaba su aplicativo y recorría las calles en su moderna camioneta con una sola intención: llevar un dinero extra a casa, pues la música no era suficiente. En sus horas libres, pues como todos, nos hacemos una chambita, por eso, ¿no? A él así le gustaba hacer aplicativo. Y se salía pues a dar unas vueltas con su camioneta, ¿no? Dios te puede quitar la vida, más no que venga alguien y te quite tu carro. Pero lo que comenzó como una desaparición angustiante que movilizó búsquedas en redes sociales terminó revelando un aterrador. La última comunicación con su esposa fue la noche del 13 de enero. Julio le dijo que realizaba un servicio. Horas después, ella intentó llamarlo, pero el silencio fue la única respuesta. Nunca más volvió a contestar. Yo fui a buscarlo por todo el circuito de playa, o sea, como amigo, como hermano, porque ya me preocupó. La policía obviamente se comunicaba con los hospitales, no había información que estaban ahí, otras comisarías también. Su esposa, quien fue su compañera, su soporte, su impulso, tuvo que reconocer el cuerpo del amor de su vida. Desde ese día, esa mujer camina sin rumbo, con el alma vacía y el corazón destrozado tras una pérdida irreparable. Se habrían hecho pasar por falsos pasajeros, querían su camioneta y en la oscuridad de la noche y abandonaron su cuerpo bajo un puente en una zona poco transitada en San Juan del Lurigancho. La necropsia reveló la violencia del 3 golpes en la cabeza, señales de que Julio luchó por vivir, por volver a casa, por abrazar una vez más a sus hijos, pero su voz fue silenciada de la peor manera. Me cuenta que estaba golpeado,
cobardemente, seguro no he preguntado más a fondo. Siento yo como que se hubiesen lo han tenido horas y después lo han botado, como se lo han encontrado, ¿no? Como la policía lo ha encontrado, ¿no? Quiero que esta investigación sea profunda, que encuentren a esos miserables que le han quitado la vida a una persona que solamente estaba trabajando sin hacer daño a nadie. Julio López era primo cercano de la congresista Flor Pablo, que toca incluso a quienes representan al país, una señal de que la delincuencia no distingue nombres ni historias. Las cifras, hemos terminado con más de 2.000, casi 2.300 producto del sicariato y el homicidio. Vamos todos los días 6 homicidios. Y como digo, esto que hoy día toca a mi familia, a nuestra familia, ha fallecido Julio López, el padre de mis sobrinos. Lo que pedimos es lo que piden todos los peruanos, justicia. Yo hago un llamado al presidente Geri. No solamente hay que salir a hacer cuestiones efectivas, la gente lo siente en el día a día. Esto no está funcionando, presidente. La urgencia era seguridad y elecciones limpias, y no estar haciendo y concentrándose en otras cosas. Y realmente no tiene que pasarnos a nosotros para recién reaccionar. Vienen las elecciones y todos son buenitos, pero a la hora de trabajar bien para el pueblo, que están esperando que les a un familiar suyo para que recién reaccionen. Realmente yo me siento muy dolida. Creo que hoy día toca efectivamente ese dolor que he visto en otras personas, toca a mi familia, y un llamado aquí que se haga justicia. No podemos seguir así. Él era de esos hombres que llenaban cualquier espacio con su sola presencia. Cantante por pasión, marino por disciplina, padre por devoción. Su risa era fácil, su palabra cercana y su voz capaz de unir a desconocidos en una misma canción. Hoy quienes lo amaron buscan consuelo en recuerdos que se repiten como melodías eternas, porque aceptar su ausencia es una nota que aún no logra cantar. El señor Julio se representaba por ser una persona muy alegre, muy amorosa, una persona muy talentosa en todo lo que hacía y de verdad una persona muy respetable. Pero Julio no debió ser así, no debió salir a trabajar y no volver jamás. Su entorno clama respuestas, pide justicia, levanta la voz con la desesperación de una familia que hoy tiene que enterrar a uno de los suyos. Un grito que nace del dolor, pero que también exige que esta historia no quede en el olvido. Queremos justicia para Julio. Hoy donde antes hubo música, queda silencio. Donde hubo risas, quedan lágrimas. Julio López ya no está, pero su voz se resiste a desaparecer entre quienes lo amaron y lo aplaudieron. Mientras su familia aprende a vivir con un vacío imposible de llenar. La violencia vuelve a arrebatar a un hombre bueno, a un padre dedicado, a un artista querido. Un que duele y que no debería volver a repetirse en la vida de ningún peruano. Bueno, realmente es muy, muy triste y muy preocupante saber de estos casos, ¿no es cierto? Gente de bien, gente que lo único que quería era salir adelante, padres, hijos, hermanos, en fin, con un contexto familiar que pierden la vida, producto de la delincuencia. Lo único que se le pedía a este gobierno, al gobierno de José Geri, era que tuviera medidas efectivas en la lucha contra la criminalidad, cosa que no ha sucedido lamentablemente para todos los peruanos en los primeros 100 días de su gobierno. Lo único que se le pedía era eso, que redujera las cifras, no maquillándolas, no justificando que el SINADEF, que las cifras por aquí y por allá, no, sino que realmente la gente pudiera sentir, el público pudiera sentir realmente que había una disminución real de las cifras del crimen en nuestro país, cosa que no ha sucedido. Fue lo que justificó el cambio de Dina Boluarte para que este gobierno supuestamente solo se abocara al tema de seguridad ciudadana. ¿Y qué pasó en estos primeros 100 días? Pues absolutamente nada. Son 18 días los que han pasado de enero y todos los días contamos más y más víctimas. No vengan con más cuentos, hagan algo realmente efectivo si realmente les importa la vida de los peruanos, si realmente les importa el Perú. Eso es lo que todos estamos esperando y lo único que se le exigía y que se le exige a este gobierno hasta julio de este año. ¿Podrá?